Muy buenas noches. Este video es la presentación del problema de investigación Estudios sobre el mejoramiento de la eficiencia de los aprendizajes en estudiantes de básica secundaria, utilizando como estrategia el enfoque del pensamiento computacional. Parte del requisito del módulo de gestión del cambio en las organizaciones, que se cursa en el doctorado de educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos como guía para este video 3 capítulos. En el capítulo 1, que es el plano ontológico, haremos una breve descripción del problema. La institución educativa San Joaquín es una institución de carácter oficial que brinda formación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Presta sus servicios en las jornadas mañana y tarde, y para el año 2018 la institución cuenta con 1.160 estudiantes. Los estudiantes se caracterizan por pertenecer a los estratos sociales 1 y 2. Un alto porcentaje de la población vive en sectores denominados barrios de invasión, asimismo en zonas rurales y resguardos indígenas. Las evaluaciones internas de la institución determinan un alto porcentaje de estudiantes en bajo desempeño académico. Frecuentemente se encuentra que la realidad social que viven los estudiantes de esta institución genera una problemática en el aula que mantiene al estudiante con bajo rendimiento escolar. En muchos casos, los estudiantes esquivan los problemas sociales de su entorno en el colegio. Ellos no tienen como prioridad los procesos de aprendizaje, incumplen las normas institucionales y por ende generan conflictos entre estudiantes y entre estudiantes y profesores, generándose indisciplina, lo que también conlleva al desinterés y o bajo rendimiento académico. De igual forma, se pone de manifiesto la falta de acompañamiento por parte de los familiares, ya que los núcleos familiares son muy variados y desiguales. De otra parte, el colegio se ve afectado por aspectos externos común a todas las instituciones, como son los pocos recursos asignados y la contratación tardía del transporte escolar, la pésima gestión del programa de alimentación escolar y la no contratación por parte del municipio de personal capacitado como apoyo de psicoorientación que permita la adecuada y oportuna atención de estudiantes con situaciones psicoafectivas, baja autoestima, drogadicción, prostitución, delincuencia, y proceder acertadamente en la activación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Es menester de este trabajo centrar el interés en cuanto a todos esos aspectos que se presentan en el estudiante, poder desempeñar él un mejor rendimiento académico. Interrogante general de la investigación. Con la aplicación del pensamiento computacional, ¿se mejoran los niveles de desempeño académico de los estudiantes de la educación básica secundaria de la institución educativa San Joaquín? Objetivos. Objetivo general. Realizar un estudio sobre el mejoramiento de la eficiencia de los aprendizajes en la educación básica secundaria al utilizar como estrategia el enfoque del pensamiento computacional. Objetivos específicos. Determinar los enfoques del pensamiento computacional que conllevan a la incorporación de este pensamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el nivel de básica secundaria del sistema educativo colombiano. Segundo, establecer la estrategia de incorporación del pensamiento computacional en la escuela desde el punto de vista del docente y el currículo. Tercero, disponer los instrumentos que permitan evaluar la adquisición del pensamiento computacional en los estudiantes de básica secundaria. Con esto damos fin al capítulo 1. Capítulo 2. Evolución histórica del fenómeno. El desempeño y rendimiento académico se ha estudiado durante mucho tiempo y por diferentes áreas, desde psicología, pedagogía o incluso la economía, y se define como la expresión cuantitativa de la capacidad del estudiante que manifiesta lo que ha aprendido en el proceso de formación. No obstante, el estudio del rendimiento académico no se constituye en un proceso aislado y exclusivo del estudiante. Este fenómeno representa la situación de todo un contexto socioeconómico e institucional,
donde se desenvuelve el estudiante. Y puede determinarse que cuando existe un bajo rendimiento académico, el estudiante presenta frecuentemente la repetición de curso e incluso abandono escolar. Son alumnos en los cuales el Estado invierte recursos, pero no obtiene el resultado esperado, que es la promoción al grado siguiente. El rendimiento académico en un estudiante de educación media y de manera general todo estudiante está influenciado por diferentes factores considerados como internos y externos al proceso formal de la escuela, a lo cual se define un estudiante con bajo rendimiento académico como aquel que obtiene las más bajas calificaciones en la escala de medida utilizada en la evaluación. Los factores externos pueden ser de diferentes tipos, como lo es el aspecto familiar, social, cultural, económico o la combinación de todos estos, y de los cuales muchas veces como docentes no tenemos las herramientas para influir en estos factores. Sin embargo, nuestro quehacer docente sí nos permite influenciar directamente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. El objeto del presente estudio pretende conocer cómo se mejoran los niveles de desempeño académico con la aplicación del concepto de pensamiento computacional en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bases teóricas. El pensamiento computacional es una estrategia que se ubica en el centro de la innovación educativa. Se define como un conjunto de habilidades para la resolución de problemas que deben ser adquiridas por las nuevas generaciones de estudiantes para prosperar en un mundo digital lleno de objetos impulsados por software. Sin embargo, todavía no hay concepto sobre una definición única del pensamiento computacional o cómo medirla. Este pensamiento incluye habilidades tales como modelar y descomponer un problema, procesar datos, crear algoritmos y generalizarlos. La capacidad de abstracción, de encontrar patrones, de ordenar de manera operativa, identificar los componentes de un problema, son habilidades sobre las que se trabaja en esta metodología. Estas capacidades no están necesariamente vinculadas con una computadora y pueden aplicarse a diversas situaciones que permiten construir un aprendizaje para la adquisición de un conocimiento o generar uno nuevo. Este nuevo enfoque surgió recientemente con los trabajos de Wynn en el 2006. Janet Wynn considera que esta investigación se encuentran dos enfoques principales. Ella define que el pensamiento computacional es una habilidad que implica la resolución de problemas, diseño de sistemas y el entendimiento del comportamiento humano haciendo uso de los conceptos de la informática. Es una especie de pensamiento analítico que comparte con el pensamiento matemático para resolver problemas, con la ingeniería para el modelado y diseño, limitado por el mundo real, y con el pensamiento científico para la comprensión computacional, la inteligencia, la mente y el comportamiento humano. La esencia de este pensamiento es la abstracción, que se puede automatizar, que es lo que trata la informática. Google realiza una definición de esta a través de Exploring Computational Thinking en el 2010, en el que define que es un conjunto de habilidades de resolución de problemas y técnicas que utilizan actualmente los ingenieros de software para escribir programas. En ello encontramos un marco de 5 dimensiones: la descomposición, que es la capacidad de romper un problema en sus componentes principales; el reconocimiento de patrones, que es la capacidad de ver o identificar las conexiones sistémicas recurrentes entre los objetos, así como subsistemas recurrentes en los sistemas; la generalización de patrones y la abstracción, que es la capacidad de tomar los patrones encontrados previamente y los utilizan para ayudar a resolver problemas de aplicación en diferentes contextos. Una forma de transferencia que se caracteriza por la capacidad de los estudiantes a acercarse a lo abstracto. El diseño algorítmico, que es la construcción de un proceso paso a paso hacia la solución de un problema de diseño. Entre más sofisticada es esta habilidad, más eficiente será el algoritmo. El análisis de datos, modelado y visualización. Se refiere a la capacidad de los estudiantes para extraer datos de fuentes pertinentes a un fenómeno y utilizarlo para construir un modelo. Finalmente, se puede resumir que existe una relación entre programación y pensamiento computacional, que se aplica para la apropiación del conocimiento teniendo en cuenta los estilos de pensamiento. Sin embargo,
nos dice que el pensamiento computacional no siempre es la programación, es el fin último. Janet Wind sostiene que los docentes e investigadores deben trabajar en conjunto para mejorar la visión que se tiene del pensamiento computacional. Relevancia del estudio. Este estudio es relevante teóricamente porque contribuye al estado del arte de un campo de investigación emergente. En el plano práctico, porque representa la adquisición de nuevas herramientas para desarrollar en el aula como estrategia para la eficiencia de los recursos humanos y tecnológicos en una institución educativa pública. En el aspecto metodológico, tiene su relevancia porque constituye un marco de referencia en la implementación de una metodología en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Capítulo 3. Paradigma. El paradigma a utilizar será el positivismo lógico, donde se tendrá en cuenta como marco metodológico, ya que se espera confirmar que el aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa San Joaquín se puede mejorar prestando poca atención a los aspectos subjetivos de los estudiantes y correlacionando el pensamiento computacional con el rendimiento académico. Para su diseño se tendrá en cuenta el diseño no experimental, haciendo el tipo de relación correlacional. Definición de variables. Las variables se tendrán en cuenta a lo largo del transcurso del diseño metodológico. Aún no se han definido certeramente porque tenemos que hacer una inspección o una exploración del actual estudio de la institución educativa. Sin embargo, esto se definirá en el método. El método. Se realizará primeramente un estudio descriptivo. Segundo, se construirá un test de pensamiento computacional. Tercero, se introducirá la estrategia de pensamiento computacional. Cuarto, se validarán los instrumentos de recolección de información. La definición de variables para este método siempre está constituida en el aspecto cognitivo, en el aspecto en que ellos tendrán la práctica de demostrar la adquisición de un nuevo pensamiento y de cómo mejoran los niveles de desempeño académico en su proceso de aprendizaje. Población. La población a tener en cuenta para la básica secundaria serán de 290 estudiantes y la muestra de 63 estudiantes, que corresponden a los grados noveno. Instrumentos de recolección de la información. Se pretende trabajar con instrumentos de recolección de la información teniendo como una muestra este tipo de test de pensamiento computacional. Este se puede dar inicio a lo que podemos trabajar en la institución educativa San Joaquín. Sin embargo, hay que detallarlo más certeramente para poder trabajar con ellos, ya que con esto podemos definir las variables que se puedan utilizar. Este ya ha sido utilizado en otros proyectos y se pretende trabajar con él también en la institución educativa. Validez y confiabilidad. Teniendo en cuenta otros proyectos, la validez y confiabilidad se va a dar entre las herramientas de evaluación. Se propone el uso de rúbricas de evaluación, las cuales son matrices de doble entrada que relacionan los criterios de las competencias a evaluar con una ponderación. También se integran las evidencias que deben aportar los estudiantes durante el proceso. Los test son sometidos a validación por pares, a unas pruebas estadísticas, así como las pruebas de alpha crossmatch, para medir la fiabilidad, y será aplicado a los diferentes grupos, respetando la igualdad de condiciones ambientales, de horario y contextuales. El análisis de datos. Los análisis de datos se darán en 4 momentos. Se dará un análisis intergrupo que será llamado preprueba. Será un análisis intragrupo para el grupo de control,
un análisis intragrupo para un grupo experimental como tercer paso y un análisis intergrupo después de la postprueba con un grupo experimental y el grupo de control. Estas 4 fases se harán primero el análisis intergrupo para realizar el análisis del grupo desde la estadística descriptiva con la aplicación de la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. Segundo, el análisis intragrupo del grupo de control con la prueba de Wilcoxon. Tercero, el análisis intragrupo del grupo experimental, donde se procede a establecer el valor de la verdad de la hipótesis haciendo uso de la prueba de Wilcoxon. Con este método de la estadística no paramétrica se busca realizar una comparación intragrupo de los resultados de la aplicación de la preprueba y postprueba en el grupo experimental desde un tratamiento de muestras relacionadas. Cuarto, para el análisis intergrupo, nuevamente se utilizará la prueba de Mann-Whitney, que se busca establecer el valor de la significancia, por el cual se constate la existencia de tales diferencias entre los niveles de desempeño. Se espera que con este trabajo la institución educativa San Joaquín pueda iniciar unas estrategias que mejoren el desempeño académico de los estudiantes. Muy agradecida por este módulo y esperando aprender en el transcurso del resto de módulos que nos hacen falta para poder completar y engrandecer este trabajo. Agradezco todas las direcciones y orientaciones que nos ha ofrecido el tutor y esperando poder determinar las variables que podamos utilizar para el contexto de esta institución. Muchas gracias.